buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, a Eduardo y Rafael del canal Yus Multimedia por todo su apoyo técnico, y del seminario a Sara, a Carlos y a la maestra Amparo Apolinar, que hacen posible que podamos realizar este programa, y agradecemos de antemano la compañía de todos ustedes. El día de hoy nos acompaña el licenciado Abraham Mendoza Jiménez, y quiero destacar su generosidad porque tuvimos un contratiempo con la invitada del día de hoy. Entonces yo quiero agradecerle que nos haya aceptado, así casi no llegamos a torcerle la mano, pero muy generosamente aceptó estar con nosotros. Te agradecemos infinitamente a nombre propio de Carlos, de la maestra Amparo, de Sara, que siempre estés en disposición de apoyarnos, y en especial este día. El tema con el cual vamos a conversar el día de hoy con Abraham es el impacto de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su reseña curricular. Por favor, querida Amparo. Claro que sí, doctora. Abraham Mendoza Jiménez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo el grado mediante tesis y examen profesional con el tema Eficacia en la impartición de justicia en materia familiar en la Ciudad de México, donde orgullosamente podemos decir, la doctora fue su asesora. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente en la Universidad de Excelencia Educativa México, donde impartió los cursos de Derecho Romano, Derecho Civil 2 y Sociología Jurídica. Actualmente labora en la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, donde imparte en la modalidad online los cursos de Introducción al Estudio de Derecho, Derecho Romano y Derecho Internacional Privado. En el ámbito de la difusión del conocimiento jurídico, ha participado en diversas ocasiones en nuestro programa, en donde ha abordado diversas temáticas, como son las vivencias de la Facultad de Derecho de la UNAM, los juzgados familiares ante la pandemia, justicia digital, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, licenciatura en Derecho, antes y después. También participó en el Seminario de Estudios sobre lo Implícito y Subjetividades, organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el tema Interpretación del Derecho, Subjetividad de los Jueces. Actualmente también, en ámbito de preparación académico, está cursando el primer semestre de la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realiza la investigación intitulada La enseñanza de la sociología jurídica en México, retos y perspectivas. Bienvenida, Abraham. Gracias, maestra Amparo, gracias, doctora, gracias, Carlos, y por supuesto a todos los miembros del seminario. Para mí, desde luego, pues es un gusto estar aquí, ¿no?, compartiendo el espacio con ustedes, y sobre todo con un tema tan interesante como el día de hoy. Formó parte de ese seminario y sigue siendo partícipe activo de ese seminario, porque la verdad siempre que requerimos y te solicitamos tu apoyo, generosamente nos los das, así es que has llegado para quedarte con el seminario. No te vamos a dejar marchar, mi querido Abraham. Bueno, el tema que has elegido para que conversemos el día de hoy es precisamente el impacto de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque todos hablamos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, no estoy muy segura si queda claro a qué nos referimos, ¿verdad? Es de esas palabras como otras que las usamos cotidianamente y no sabemos exactamente qué queremos decir. Entonces, antes de llegar a la tecnología, ¿qué vamos a entender por esto? Sobre todo tú, que también has iniciado tu camino por la academia. Pues mire, realmente entenderíamos, para llegar a una definición concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje, primero tenemos que entender el contexto donde se da, que son los procesos de educación o dentro del fenómeno de la educación.
Entendida, bueno, para efectos de este programa como educación formal, porque recordemos que pues hay educación informal, o que diríamos no es institucionalizada, y la educación semiformal, ¿no? Que pues entrarían aquí talleres o centros culturales, o sea, donde se enseña, pero no de manera institucional y mucho menos sistematizada, sino son conocimientos como generales. Entonces, en el contexto de la educación formal o institucional, pues entenderíamos este proceso de enseñanza-aprendizaje como ese sistema de comunicación o un proceso de interacción que se da entre el alumnado y el docente, el profesor, profesora, donde pues el objetivo es que se obtenga un conocimiento a través de una planeación pues pedagógica y la instrumentación de ciertas herramientas de carácter didáctico, ¿no? Que tiendan a lograr ese objetivo de aprendizaje. En este sentido, Abraham, y que ya has referido que lo vamos a situar en el espacio propiamente de la educación formal, ¿cuáles serían los elementos que intervendrían en este proceso de enseñanza-aprendizaje para que, diríamos, podamos contextualizar más? ¿Y existiría solo un modelo de esta perspectiva de enseñanza-aprendizaje o podríamos decir que hay diversos modelos? Pues en principio los elementos que pedagógicamente se aceptan para determinar que existe un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues son 4. En principio el alumno, que es como el elemento principal, o sea, sin alumnos no hay educación. El profesor, que pues sería como guía dentro del proceso de aprendizaje. El ambiente, que sería el espacio, propiamente las escuelas, y a nivel licenciatura, pues las universidades. Y el cuarto elemento que serían pues los medios, bueno, las herramientas o las técnicas que se van a utilizar para lograr ese objetivo. Y pues no hay una sola, digamos, una sola forma de aplicar este proceso. Esto pues va a diversificarse desde sistemas educativos. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad pues tenemos 3, el escolarizado, en línea, bueno, a distancia, y en universidad abierta. Puede haber además dentro ya del aula distintas formas de ejercer o de llevar a cabo este proceso. O sea, desde un Magister Dixit, donde yo me paro y lo que yo digo pues se hace, ¿no? O procesos pues más interactivos con los alumnos, en donde pues todos, digamos, tienen una perspectiva o una visión crítica de el elemento que se está estudiando. Claro, necesitan saber antes de poder criticar alguna situación, y eso, pues, ese proceso requiere precisamente de ambas partes. Por eso es que pues se habla para hablar del proceso tenemos que abordar todos sus elementos, ¿no? Centrados, por supuesto, en la figura de estudiante y profesor. Claro, pero ahorita que comentabas esto, pues obviamente pensamos en lo que está pasando, ¿no? Es decir, no voy a ampliar mucho, todos sabemos las condiciones sanitarias, la emergencia sanitaria que tuvimos, y esto afectó obviamente estos procesos. Pero queda claro, o cuando menos es mi sentir, que cuando tú te refieres a esto estamos hablando precisamente de un proceso que necesitamos que las dos partes contribuyan o trabajen o se interesen, ¿no? Y desafortunadamente, sin querer generalizar, porque tampoco sería el caso, hemos sabido, por ejemplo, que muchos de nuestros alumnos que desafortunadamente hicieron casi sus procesos de preparatoria en línea, ¿no? Y que siento que es mucho más difícil el proceso de adaptarse de ellos que los maestros. De alguna manera nosotros siento que es más fácil o menos complicado, porque al final el maestro pues da su clase 1 hora, 2 horas y ya, y el alumno tenía que estar 5 o 6 horas, que es lo que está en el aula, entonces pues, se convierte en otra situación más problemática. Pero ante esta situación de irnos a línea todos, y que en muchos casos, y esto dicho por los alumnos, no los evaluaba. Entonces los maestros fueron por el camino corto, ¿no? Y yo los paso, y recordemos que en algún caso las autoridades dijeron que se acreditara a los alumnos, pues siento que están tomando un papel
pasivo o totalmente pasivo, ¿no? Al extremo de que estando en la universidad, pues algunos alumnos señalan que no entienden una lectura, por ejemplo, o que no entienden una película. Entonces dices, oye querido, o sea, ¿no? No puede ser que estás en la universidad y me digas que no entiendes una película. A lo mejor si es una película de culto y de esas así extraordinariamente raras, ¿no? Que requieren de un análisis demasiado. Que requieren de un apoyo además psicológico y cultural, todo. Pero si veo una película normal, pues me queda muy difícil que un alumno me diga, oiga, no entendí, o que me diga, vi esta lectura, que no es, o sea, en general yo creo que los maestros no dejamos lecturas súper especializadas, sino lecturas que consideramos que están acorde con su formación. Esto no ha hecho precisamente que haya una, no sé si apatía o desinterés, o les fue tan fácil en esta etapa, ¿no? Porque pues, la verdad era muy cómodo, o sea, se levantaban, vamos a pensar que entraban a las 7 de la mañana, y esto lo he dicho en el salón, se levantaban 5 para las 7, ¿no? Y se lavaban la cara, se ponían ahí, en muchos casos ni siquiera prendían la cámara, entonces yo creo que estaban hasta en la cama todavía. Y pensaron que era de fiesta, ¿no? O sea, siento que se perdió el interés por miles de razones, problemáticas individuales, sociales, todo lo que quieras. Pero se supone que me estoy formando, se supone que estoy aprendiendo, ¿no? Y aunque los maestros estábamos con nuestra perorata, pues siempre tuvimos esa sensación. No sé si la maestra Amparo también, pero tenías la sensación de que realmente me están haciendo caso, realmente me están poniendo atención, porque yo en lo particular pues sí pedía la cámara, ¿no? Siquiera para tener la idea de que estoy interactuando, ¿no? Porque además es muy desagradable que tengas ahí una pantalla negra y nada más ves un nombre ahí, ¿no? Entonces vamos a tratar de interactuar, pero si yo me quedo pasmado y espero que el maestro, pues por osmosis yo todavía no sé qué pasa en los conocimientos, o sea, yo puedo tener el mayor entusiasmo, pero si tengo una actitud de esa manera de que el alumno me dice que no entiende nada, y entonces yo me preguntaría, querido, ¿cómo llegaste a la universidad? Claro, la explicación es esta, que en muchos casos los pasaron sin nada, y entiendo que les cuesta trabajo porque traen lagunas importantes. ¿Qué hacemos ante eso? Antes de entrar a lo que es el objetivo de nosotros, ¿no? Es decir, el uso de la tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos frente a esto? Pues que es una problemática que tiene precisamente dos partes, o sea, por un lado el desinterés del alumno, porque pues obviamente no tienes el mismo compromiso, o podría partirse de ese supuesto, ¿no? Que si vas al aula estás más comprometido. La realidad es que, pues para los desescolarizados sí, pero los de SUA y DUA, o sea, el sistema es totalmente autodidacta, ¿no? O se pretende que el sistema sea así. La otra problemática vista desde los profesores, pues es que al final se terminó replicando, para empezar, en una plataforma que no estaba diseñada para un aprendizaje en línea, que era el semestre, ¿no? Incluso cuando hay plataformas más amigables, o sea, desde Moodle, Celu, Educa, o sea, plataformas que realmente están diseñadas para implementar un curso en línea. Claro, yo entiendo que por la pandemia, o sea, esto fue en marzo, entonces corta el semestre, ¿no? Pero digo, o sea, hubo tiempo de preparación ahí. no sé yo. Tiempo de preparación, querido Abraham, o sea, fue una emergencia sanitaria. Pero entonces, yo considero. Te voy a decir por mí misma, ¿no? Sí, sí. No tengo que decirle, todo el mundo sabe que yo soy de la tercera edad, grupo vulnerable, todo lo que quiera. El primer punto es que yo no tenía una computadora, ¿no? Entonces, en 24 horas, y que se lo debo a la maestra Amparo, me dio un super curso para que yo pudiera entrar a dar clase. Sí, ese es un problema, y si queremos echarle la culpa a los maestros, siempre hay un culpable, pues serán los maestros. Pero sí yo quiero enfocarme un poco en los alumnos, o sea, el alumno que se supone que maneja estos
¿no? Sí, no Pues, lo hace oye, no de es la lo manera mismo, adecuada. como tú dices, que esté yo en el aula, que a veces están cabeceando, a otro que están casi bueno, no casi, yo creo que algunos estaban en la cama, ¿no? Entonces, creo que no asumieron su responsabilidad de decir estoy en clase, ¿no? Porque si estoy en clase y en realidad estoy en la cama y experiencias personales, ¿no? Estoy en el sofá, estaba en la playa. O sea, oye, querido, o sea, se supone, ¿no? Que estás tomando una asignatura y que debías de ponerle un poco de sensatez al asunto, ¿no? O sea, sí creo que aquí, por eso te decía yo hace un momento, Abraham, pues el maestro tenía que dar superorata, ¿no? Aunque nadie le hiciera caso, pues el maestro daba superorata. Pero quienes debían de recibir eso, pues a lo mejor no lo estaban recibiendo. Y luego si el maestro fue por la vía rápida, decir aquí yo los paso a todos, porque nunca he visto una lista que todos tengan 10, pues les voy a poner 10 a todos para que se vayan contentos. ¿Qué hacemos frente a eso? O sea, porque eso es lo que nos está pasando. O sea, no quiero generalizar, pero yo creo que todos los maestros ahorita de primer semestre tenemos esta situación. Claro, yo ahí, no sé, me pondría a reflexionar, doctora, si estamos hablando como de estos procesos, yo creo que inevitablemente yo lo vincularía a estos niveles de escolaridad. Es decir, siento que ya en un nivel universitario que nosotros convivimos ya con chicos que de estas características, no, independiente, pero al final, si desde su formación inicial, por lo menos si hablamos de nuestra educación pública, yo creo que hay muchas deficiencias que se traen arrastrando. Usted recordará que antes se hacían las llamadas pruebas PISA, que justamente lo que valoraban, y una de las partes importantes era la comprensión, ¿no? La comprensión lectora, es decir, lo que tú leías, pues lo comprendieras. ¿Qué es lo que pasó? Pues que México reprobaba todo, como es común, ¿no? Entonces, porque los resultados eran muy mismos, a comparación de otros países, ¿no? Entonces, imagínense, una parte de eso, otra, esta parte de que, pues yo critico un poco la empatía, ¿no? La empatía en sí misma o en esencia, porque justamente ser empáticos con los alumnos se tomó que hay que pasarlos a todos. Sí. Sepa o no sepa, vamos a pasarlos a todos, ¿no? Ya no podíamos reprobar alumnos, ¿no? Entonces, quiera que no, esas deficiencias sí se van arrastrando. Entonces, cuando llegan al nivel universitario en el que les exigimos de ya no vamos a estar atrás de ti, ¿no? Ya no vamos a estar con nuestro látigo diciéndote tienes que pararte y leer, tienes que pararte y hacer la tarea, sino que partimos de la idea de que ese alumno lo puede hacer por sí mismo. Pero si trae todo esto arrastrando, le metemos una situación de pandemia, pues yo creo que sí, ahí pienso que al final nos tocaría justamente todo este proceso en esta visión de que al final seguimos en lo mismo, ¿no? Atrás del alumno, tratándole de exigir, el alumno con sin número de problemáticas. Algo que es cierto y que usted dijo ahorita, ¿no? Siempre, por lo menos en mi caso, les insistía a los alumnos. Yo entiendo que a lo mejor es su cuartito, ¿no? Así de 2x2 y que tienen que convivir con sus familias. Pero yo creo que ahí es su responsabilidad es exigirles, de decir, este horario me toca estudiar, me toca prestar atención, ¿no? Porque también vimos los casos en los que los alumnos pues están tratando de poner atención a un maestro, pues atrás tienen la licuadora, ¿no? O atrás tienen los gritos de los hermanos y así. Y yo creo que al final, pues sí, siento que eso deriva en esta posición que hoy tienen los alumnos y que los podremos incluso calificar de, no sé si de indiferencia o de apatía, de decir, pues no me interesa, ¿no? Pero yo creo que al final deriva justamente de ese mismo proceso, ¿no? Entonces, lo que hemos comentado, ¿no? Cómo esperamos que un alumno ponga atención, pues si a lo mejor tiene todas estas problemáticas, ¿no? Ahora, si le agregamos justamente esta parte de la tecnología, pues usted mejor. Nosotros no nos enseñaron. Nadie se preocupó por sí, la planta docente. Hubo tiempo que era a lo que yo me refería. O sea, a México no es que hubiéramos tenido el paciente cero. O sea, ya sabíamos de la pandemia desde muchos meses atrás. A los mexicanos. Y todos tuvieron, o sea, tiempo de preparación. No, bueno, ahí habrá, o sea, estaré de acuerdo, pero también en infraestructura, por ejemplo,
muchos, caso de la doctora, tuvimos que comprar la computadora, ¿no? Muchos tuvimos que aprender justamente a usar la computadora, ¿no? Porque nadie hubo esta preocupación, diríamos, inmediata, ¿no? Si ya después toda esta parte de infraestructura se dio, pero de entrada, pues debes de partir que el maestro sabe prender la computadora, ¿no? Sí. Y pues muchos todavía estamos así como con el dedito. Ya no te digo de programas, ¿no? Ayer comentaba una de mis niñas en filosofía, ¿no? Que justamente ese boom de la tecnología, ¿no? Ella lo veía como sí un parte positivo por todo este gran avance que no podemos detener, pero en cuanto a cómo había impactado en la vida de ellos, ella se sorprendía, dice, es que maestra, yo le puedo dar a un programa una lectura y le pido un producto y me lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues imagínese desde esa perspectiva, pues yo le puedo decir hasta todas mis tareas, ¿no? Que ya seríamos como ese extremo, ¿no? Entonces yo creo que al final sí, en ese proceso es cómo estamos haciendo uso, en este caso, de las herramientas, pero también cómo estamos contextualizando justamente a este alumno, ¿no? Por lo menos en nuestro país, que es un contexto tan complejo, ¿no? Y que te voy a decir una cosa, o sea, entendemos todas estas, y fue una realidad, ¿no? Pues como una catedral, no lo podemos negar, pero al final siento yo que el alumno se volvió un poco o un mucho cómodo, o sea, por esa circunstancia de que me van a pasar, y además hay que aclarar, o sea, sí es distinto hablar de un sistema presencial, que ya ves que le denominaron presencial virtual, ¿no? Que por eso, pues, lo lógico era tener la cámara prendida para tratar de establecer una interrelación, porque si yo me voy a SUA o yo me voy a distancia, yo ya sé que no voy a ver al maestro, o que voy a venir el sábado a una asesoría, pero y que el alumno tiene muy claro que gran parte de la responsabilidad cae en él, ¿no? Sí. O sea, por eso se dice no todos los alumnos pueden ir a SUA, pueden ir a distancia, aunque se supone que es la educación del futuro. Pero si yo estoy en un sistema presencial, pues mira, siendo equitativo tendríamos que decir que nos toca 50 y 50, ¿no? Tu alumno te toca el 50% y a mi profesor me toca el 50%. Pero si los maestros tomaron la vía cómoda y dijeron, pues aquí todos pasan porque nunca he visto una hoja con 10, pues el alumno, o sea, lo bueno a todos nos gusta, o sea, no nos gusta, ¿no? Y si me pasan, si no estudié, pues mejor, pero hay que dar cuenta que estamos en la universidad, se están preparando para lo que van a hacer toda su vida, de la que va a ser su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, siento haberles robado la voz, me voy a callar en la segunda parte, pero tenemos que ir a un receso y regresamos en el segundo. Regresamos con ustedes y vamos a iniciar esta segunda parte de nuestro programa, como ustedes ya saben, dando espacio a las personas que nos favorecen con su atención y que han tenido alguna inquietud, alguna cuestión que quieren preguntarte, mi querida Abraham. Entonces le cedo el uso de la voz a Carlos. Gracias, doctora Elsie. Justo tomando en consideración lo que ya se esbozó en el primer bloque de nuestro programa, muchos alumnos están interesados en preguntarse, pues, ¿qué va más ganando, ¿no? Lo negativo, vamos a decirlo así, en el uso de herramientas digitales en el campo de la educación, o lo positivo. De tal forma que nos preguntan de manera ya más concreta, ¿qué tan eficientes son las herramientas digitales, para lograr un estudio que llamaríamos de calidad? Pues creo que el problema no es en sí mismo el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, claro, sino el cómo se usan, o sea, porque al final esto va a depender, como decía la doctora, ¿no?, del alumno, el cómo las utilice, y también pues del docente en qué actividades las ocupas, porque es claro que no todas las materias y no todos los temas de una asignatura se van a prestar a este tipo de medios, ¿no? O bueno, a este tipo de herramientas. No es como que un sector gane o pierda, o sea, esto pues varía dependiendo pues el grupo, porque pues va a estar impactado necesariamente por la situación del docente y del estudiante. O sea, no podría decir esto es negativo totalmente o es positivo totalmente, porque pues
está relacionado totalmente al contexto. O sea, yo puedo decir que en mi experiencia como docente en modalidad online, pues es satisfactorio porque son personas que ya van muy centradas en que van a estudiar una carrera en línea y entonces tienen ese nivel de compromiso de leer el material, hacer las actividades, conectarse a las retroalimentaciones, pero porque precisamente ya traen como ese chip de yo voy a estudiar esto, ¿no? De esta modalidad. La problemática sería implementarlo en sistemas escolarizados, porque estamos acostumbrados a un proceso educativo pues un tanto inquisitorio, ¿no? Donde está el profesor y está el alumnado, y entonces hay como un sistema dispar de poder en cuanto a ese ejercicio, ¿no? De pues la cuestión docente, o sea, es complicado. Te voy a dar un zape. Sí, justamente en este sentido, una segunda cuestión que se nos presenta, pues tiene el objetivo de preguntarnos cómo podemos evitar que la tecnología distraiga en lugar de fomentar el interés en la atención. Si que estás tomando, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos en las aulas, los alumnos bien saben que gracias a internet pues se puede encontrar la distracción más distractora de todas, o puede encontrarse una forma de estudio que esté muy bien formulada, que alguien se haya esmerado en dar una forma de estudio y la haya publicado en internet y entonces uno encuentre material, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, o sea, uno puede encontrar de todo, o sea, puede haber muy buen material y pues aquí dependerá el uso, insisto, que cada uno le dé. O sea, no hay más. Entonces, fomentar ese interés y atención, por ejemplo, ¿podría haber alguna especie de característica? Sí, aunque pues requieren necesariamente de actualización docente, o sea, yo no le puedo recomendar una herramienta que no sé utilizar, porque precisamente van a surgir dudas, o es más, para poder evaluar el contenido de ese material, o de esa, por ejemplo, aplicaciones o esto, necesito primero yo verlo, para saber que el material pues es adecuado con los objetivos de aprendizaje o pues el contenido mismo de la materia. Claro. Y una tercera cuestión que nuestro auditorio está interesado en que se resuelva, que tiene que ver justo con lo que se mencionaba de la pandemia, por ejemplo, creo que puede englobarse por ahí. Nos preguntan, ¿podríamos hablar de que la tecnología en el ámbito educativo está atravesada por las situaciones de pobreza y la desigualdad social? Pues sí, naturalmente, o sea, la implementación de este tipo de herramientas, pues forzosamente va a generar una brecha digital, diríamos, entre alumnos que tienen acceso a estas herramientas y quienes no lo tienen. Porque aparentemente yo podría decir, todos tenemos un celular, pero, o sea, en principio que tenga crédito, ¿no? Y si no lo tiene, que las universidades o las instituciones nos prevean de ese medio, pero además que sea funcional, porque yo puedo tener una red, pero que esa red no tenga como la capacidad suficiente para tanto, para un número muy alto de usuarios. Entonces es complicado. La verdad es que yo he visto que este tipo de elementos funcionan más en las universidades privadas. Primero porque somos menos y segundo porque pues hay más recursos para invertir en estas herramientas. Incluso, bueno, donde estoy, las clases que son presenciales cuentan con medios tecnológicos en aula para poder precisamente llevar este tipo de actividades, ya sea, por ejemplo, creo que todos ubicamos Kahoot o Socrative, que son aplicaciones muy funcionales para retroalimentar ciertos temas, ¿no? Y precisamente se tienen estos instrumentos para poder interactuar a través de pues tecnologías, ¿no? Cuestiones modernas. Claro. Pero sí, pues depende mucho del interés institucional que se tenga, del interés docente y de la capacidad también, pues económica, ¿no? De todos. Sí, bueno, también quisiera aprovechar. Yo estaría de acuerdo contigo. Ya nos ha quedado claro que es. Pero yo te voy a decir una cosa aquí. Pensaba yo en Sartori ahorita con lo que estabas diciendo. Lo que está pasando es que se están volviendo o ya se volvieron totalmente visuales. Entonces, por eso tenemos los casos que nos dicen en una lectura no entendí. ¿Cómo que no entendiste? No te estoy dando ahí a Habermas en alemán, no te estoy dando una lectura, pues entiendo que es sencilla para que tú entiendas, o te estoy mandando a ver una película
pero esa capacidad de concentración, ¿no? De poder ver algo y yo explicarlo en mis palabras, siento que se está perdiendo. Es decir, eso que Sartori obviamente se refirió específicamente a la televisión, vamos y nos damos cuenta que los alumnos guardan n número de minutos en concentración, porque ellos piensan que no vemos, pero la verdad es que ves a todos, ¿no? Sí. Precisamente el estar un poco más alto nos permite tener una visión panorámica, aunque ellos piensan que no vemos, ¿no? Entonces, creo que esto también sería un punto que tendríamos que tomar en consideración. O sea, yo no estoy en contra de que hay que pues, actualizarse, usar medios y eso, pero siento que nos estamos yendo al extremo, ¿no? Que por eso el alumno te dice, no entiendo, no me concentro, porque ya si no le presentas una imagen, ya no le interesa, ¿no? No tiene. Antes había la lectura de comprensión, pero en algún momento la quitaron, como bien decía la maestra Amparo, ¿no? Pero ahí también en ese caso, pues recordaba yo la situación de Corea. Corea unos años estuvo a la par de México, en los últimos lugares, el último de la fila, como dice la canción. Corea se puso las pilas y ahora está en los primeros lugares. Y México sigue, bueno, aquí como es a la mexicana, decidimos que mejor ya no hacemos esos exámenes PISA porque siempre nos reprobaban, ¿no? Que tampoco era la salida, ¿no? O sea, como me repruebas, me voy, ¿no? No, al contrario, que sea un estímulo, como fue para Corea, ¿no? Lo de Corea es espectacular, de los últimos lugares. Se puso las pilas y dijo, aquí la educación es prioritaria y lo logró, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de alumnos que sentimos, cuando menos yo, es mi percepción, de que estamos perdiendo la concentración, la posibilidad de expresar en sus palabras, porque también, y acorde a lo que decía Amparo, vienen con la idea de memorizar, ¿no? Entonces comprender como que usted qué pretende, ¿no? Sí. Claro. Aquí ha tocado un punto muy importante, doctora, justamente por el caso de Corea, el compromiso de la sociedad. Es decir, sí tendríamos específicamente el espacio del aula, la función de los maestros, es muy valorada la función de los maestros, la función de los niños, justamente porque se dice, ¿no? Es decir, es el futuro que tú vas a construir a partir de tu educación, pero también viene respaldado por la sociedad. Es decir, el día que se hace el examen de ingreso a la universidad, las actividades se detienen, sí, claro. No hay vuelos en determinada hora, el transporte no lo utilizan porque solo va a ir para los chicos que van a llegar a su examen, todos ahí echándoles porras, o sea, es un caso de compromiso con la sociedad. Yo muchas veces digo, no, pues aquí hasta festejamos porque el alumno se va de pinta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en las redes sociales pues encontramos todo este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, sí, yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso, tendremos que agregar el elemento de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Justamente para contribuir a que ese chico, pues diríamos, le saque el mayor provecho justamente a esta experiencia. Es lo que él decía de la brecha digital. Vamos a encontrar en nuestra universidad chicos que van a tener que decidir entre si comen o sacar una fotocopia. Tristemente, y esa es una realidad. Entonces, pues nosotros, ¿cómo vamos a tejer justamente este respaldo? De modo que ese alumno diga, pues mi preocupación va a ser estudiar, comprender. No, pienso, o sea, yo lo vería desde este punto que usted refiere en este caso, ¿no? El éxito de Corea también fue porque hubo ese compromiso social. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier persona que vea a un chico que no está en horario escolar dentro de su institución, tiene toda la autoridad, lo conozca o no, de llevárselo y decir, este niño está, porque esa es la visión, es decir, de que en una sociedad tan compleja que estuvo en las mismas condiciones que México, ¿no? Que no había recursos, había pobreza extrema, pues todos dijeron, vamos a ponerlo las pilas y vamos a contribuir. Entonces, el ver a un niño fuera de su horario escolar, es decir, está desperdiciando su futuro, ¿no? Es decir, el futuro que sería propiamente de él. El caso de Japón también, por ejemplo, que también le apostó por la educación. Justo veíamos las noticias, ¿no? Un tren
funcionaba por una niña, una alumna que iba a la escuela, ¿no? Entonces era la única usuaria y el tren estaba ahí, ¿no? Para recogerla y para regresarla. El día que la chica se graduó, se cerró, ¿no? Pero entonces ahí es donde vemos como ese compromiso, ¿no? De decir, vamos a ver a la escuela justamente como esta instancia que prepara, que los capacita, ¿no? Y no como la guardería, que también, ahí también viene esa visión social, ¿no? Es decir, pues que me los entretenga, ¿no? Ahora que pues sí, las redes han sido un boom, pues muchas decían, ¿no? ¿Cómo no le voy a agradecer a la maestra que me lo cuida? Me lo cuida 6 horas, ¿no? Entonces dices, oye, no, esa no es la función, ¿no? Que correspondería. Entonces, yo creo que sí, de la parte social también tendríamos que cuestionarnos, ¿no? También tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo justamente para este logro, ¿no? Las desigualdades que tú decías. Pero a lo mejor si yo le puedo prestar a mi amigo, ¿no? Para que pueda tener su teléfono, brindar, no sé, diríamos como esta red que nosotros vamos a tejer justamente para ayudar en este proceso, ¿no? Desde esta visión de lo que nos toca hacer como sociedad, ¿no? Sí, bueno, yo diría algo que va a quebrar aquí el esquema. Ya sabes que soy incorrecta. Pero yo creo que necesariamente la educación como institución se tiene que actualizar. O sea, porque no podemos seguir, o sea, ya no estamos educando en el mismo contexto que lo veníamos haciendo anteriormente. Independientemente de la pandemia. O sea, Sartori precisamente hablaba de esta idea, ¿no? De los videoniños. Donde, o sea, yo no puedo seguir enseñando a gente que yo de antemano sé que ya no trae esa capacidad. O sea, yo tendría que adecuar adecuar la institución de la educación formal para poderla implementar, porque si también esperamos a que piensen de la misma manera que yo como institución estoy pues establecido, o sea, eso va a ser imposible porque estamos tratando de meter un círculo en un triángulo, o sea, no. Yo creo que necesariamente hay que adecuar. Claro, partiendo de esto, o de este punto crítico que menciona, de que no pierdan esa capacidad de razonar. O sea, sí, pero tal vez ya no lo van a hacer de la misma manera que nosotros. Yo, por ejemplo, he optado mucho por buscar podcasts, videos, o sea, incluso para uso propio, porque pues sí, a veces hasta por cuestiones del contexto, ¿no? No tienes tiempo porque o trabajas, tienes 2 carreras, o sea, son muchas circunstancias que influyen en esto. Entonces necesariamente necesitamos como que actualizar esa parte. Digo, siempre va a ser más cómodo y yo soy también de esa idea, pues leer un libro, e incluso leer autores directos, que es un poco complejo, pero pues sí necesitamos adecuar la educación o el proceso de educación a los contextos reales, o sea, porque pues si no vamos a ir generando más rezago escolar y van a salir de una licenciatura, van a llegar a una maestría y no van a saber nada. Entonces, claro, yo estaría de acuerdo, es decir, sí tienes que actualizarlo inevitablemente, es decir, el mismo progreso de la tecnología te lo va a exigir. El punto es si tú tienes la infraestructura para hacerlo. Es decir, tú desde el punto de vista de la privada lo dices, ¿no? Yo hasta puedo llegar al aula y decir me conecto y voy a hacerlo aquí. Pensemos en nuestras escuelas de educación pública, ¿no? O sea, hay muchas escuelas que ni siquiera tienen una infraestructura material, ¿no? Muchos niños están tomando a la intemperie sus clases, muchos niños ni siquiera tienen luz, ni siquiera tienen baños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a adecuar? O sea, yo estaría de acuerdo contigo, pero yo creo que a nivel de infraestructura sí tendrías que hacer, como diríamos, poner el cielo parejo, ¿no? Sí. Es decir, ahora sí, ¿qué es lo que pasó, el salto que dio? Que en México, ¿no? En esta pandemia, a todos se les repartió televisiones. Y pues estuvo muy bien, pero nunca se preguntaron si tenían luz, por ejemplo, para además rompió la esquema, porque precisamente no hay un proceso, o sea, no hay una intercomunicación. Yo pongo la tele y solamente estoy viendo, o sea, no puedo interactuar ni preguntar. Ahí sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lo harías? O sea, conocimos casos de niños que decían, tenías que mandar tu tarea por WhatsApp, ¿no? O tenías que hacer un videíto. Entonces lo que hicieron los niños con lo que tenían, ¿no? Y entonces pues ahí el lodo y los palitos y hacían la tarea, ¿no? Y entonces pues yo creo, o sea, yo partiría de eso, o yo sería de ese, o sea, sí estaría totalmente de acuerdo, pero sí también tendrías que jalarlos a todos, diríamos, ¿no? Sí, para que no empiece todos, a ver, ¿no? Precisamente esa brecha. No, entonces pues ahí al final sí, o sea,
pero ponle tú, yo a lo mejor voy a implementar un Sócrates, ¿no? Con mis alumnos, pero ni siquiera me jala la red, como tú dirías. Sí, sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo toda la mejor intención, yo me preparo y estudio y le busco, pero si a nivel de infraestructura no está preparado, entonces ¿cómo voy a cerrar esa brecha? Al contrario, no estaría justamente abriéndolo, no, esta idea de que bueno, pues los que puedan, ¿no? Tampoco se trata de eso, no se trata de que todos, por eso diríamos en esto, ¿no? Poner el suelo parejo, de que todos, cualquiera quiera hacer uso, pues tengan la disposición en ese sentido, ¿no? Entonces, si ya todos estaríamos en igualdad de circunstancias, pues sí, ¿no? Ya puedo ir, pienso, ¿no? Sí, ya sí, ir implementando, no lo sé, ¿no? Me viene a la mente estas obras de que son sociología para principiantes, filosofía para principiantes. Por ejemplo, a mí se me hace sensacional, ¿no? Que sí, ahí romperías con fácil, estos, ¿no? pero los haces de voy a pensar, ¿no? Es decir, si aquí me viene una idea, pues inmediatamente me pongo a buscar, ¿no? Pero volveremos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántos tendrían la infraestructura para poder acceder a esa búsqueda adicional o complementaria, por ejemplo, ¿no? No, y que haya interés, porque al final la problemática realmente es esa. O sea, cómo están haciendo uso de ese libre albedrío como estudiantes, de yo voy a decidir si me quiero formar porque tengo los medios o no. O sea, digo, ¿sí? Sin ¿sí? generalizar, ¿no? Pero la triste realidad es que el que decide no es ni siquiera el profesor, es el alumno. Sí, aunque el culpable siempre es el profesor, ¿no? O sea, el alumno poco va a reconocer, no me he puesto las pilas, no hago mis tareas, no leo lo que me dice el profesor, ¿no? O me invento aquí el día del examen. El profesor me reprobó. Sí, es eso, ¿no? O sea, me reprobó el profesor. No, querido, te reprobaste tú solito porque no estudiaste, ¿no? El maestro nada más pone palomitas y taches, o sea, no, sí, claro, al final, como podemos darnos cuenta, pues es una situación muy complicada, como bien decía la maestra Amparo, pues y Abraham, ¿no? Todo lo que viene atrás, nosotros los recibimos en la última etapa, ¿no? Entonces ya es difícil también, pues tratar de modificar todo un esquema y toda una trayectoria que traen y que obviamente trae muchas deficiencias, tristemente, ¿no? Y que además no se toman en consideración, ¿no? Porque obviamente la salida no era decir ahora ya no hago la prueba PISA, ¿no? Pues es lo que te daba tu orientación para saber precisamente cómo está tu educación, y como está mal, pues entonces mejor ya no la hago. Entonces ya creo que esa no es la salida, ¿no? O sea, tendríamos que ver que se sigan haciendo, porque es un termómetro que nos permite ver cómo está nuestra educación, ¿no? Y si no, pues cómo nos vamos, si no me gusta que me autoevalúe, bueno, no me autoevalúa, que me evalúen otros, que sería el profesor, ¿no? La OCDE con la prueba PISA. Bueno, mis queridos Abraham, muchas gracias, Carlos, Amparo, y a quienes nos acompañaron el día de hoy. Como ven, es un tema muy sensible que estamos involucrados los que estamos en esta mesa, que nuestro objetivo es reflexionar precisamente este impacto de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta la próxima semana tendremos otra emisión de su programa Societatis. Tengan bonita semana. Hasta entonces.